Un sueño de esplendor cuenta principalmente la historia de la conocida Xiao Paner y Gu Qianfan y su arduo trabajo de Bianjin con sus mejores amigos Sun Jianxin y Sun Sanyang. A plena luz del día vemos como en el primer capítulo unos ladrones interrumpen en la tienda de té de Xiao y toman como rehén a Xiao Paner, donde se encontraba Gu Qianfan, quien es el protagonista. Cuando empiezan a relacionarse en una batalla, vemos en el primer capítulo de ollas y sartenes, llama mucho la atención, debo decir que sí, para enganchar al espectador a esta trama, donde estas mujeres se pueden defender de estos hombres que intentan atacarla. Después de varias rondas de combate, los ladrones apuntaron en este momento a matar a estas mujeres y Gu Qianfan finalmente hizo su movimiento para poder protegerla. Entonces vemos que empieza la parte del hombre que protege a la mujer, que yo estoy 100% de acuerdo con esto. La trama no se trata de la superheroína. Cuando yo veo tramas así, me siento muy a gusto, porque si es verdad que la mujer debe ser independiente, se debe defender, también debe saber que no siempre va a ser la superpoderosa de la trama, como he visto en otros dramas que he empezado a ver, por lo cual no me han llamado la atención. Es una trama bastante interesante. Ellos dos se van enamorando en secreto a pesar de los conflictos que hay en la trama. Poco a poco se encuentran una y otra vez por circunstancias del destino. Al principio no se ven muy enamorados, pero ya con el tiempo que él la salva a ella en varias ocasiones empiezan a tomarse afecto. Entre los dos se curan las heridas y entre los dos tratan de apoyar. Asimismo vemos las actuaciones de las secundarias. Tiene un ápice de feminismo, no les voy a decir que no, de 3 historias diferentes de Paner, que es la protagonista, que pasa de ser una paria, como le dicen ellos, que la sacan de un prostíbulo porque la vendieron a ese prostíbulo por la traición que le hicieron a su familia, y ella realmente no es prostituta, sino que está ahí más bien como una forma de cantante, de ayudar en el prostíbulo. Es liberada a los 16 años, trata de ser independiente. La historia de las otras dos también, que es bastante interesante, de Son Jin Shan, que es la cantante, que ella está registrada como artista en el campo donde se encuentra. Esta parte también es bien interesante, donde alguien que va de camino simplemente la ve, que es una muchacha inocente, que es una muchacha hermosa, se quiere casar con ella. Paner le advierte de que ella reconoce cuando un hombre es mujeriego y que no va a ser responsable. Discuten como quiera que sea. Xin Yan se va con su hombre y resultó ser lo que Paner decía, porque ella tiene como una intuición para reconocer a las personas. A Xin Yan la maltratan, le quitan el dinero, hasta le rompe una pierna, hasta que puede ser rescatada por Chanel. Sun Sanyang se ve un poco exagerada esta historia, debo decir, porque que su propio hijo la repudie, aunque después ella vuelve a conseguirlo, que su esposo quiera irse con otra mujer y que su hijo y su esposo la apoyen para desafiarla, ella renuncia a él y ella se tira al río porque se encuentra desesperada, que se ha quedado sin familia, y Paner la rescata, que la tiran al mar y la puede rescatar los dos protagonistas que se encuentran en esta situación y llegan al pueblo donde se encuentra Yanshan. Les estoy explicando esto porque es más una forma de superación de 3 mujeres, como una de ellas es engañada ya en varias ocasiones por hombres, otras que intenta rehacer su vida con otro hombre que se ve mucho más inocente, que se ve mucho más responsable. Eso me gustó mucho también de la serie, que no intenta poner a los hombres como malos y a las mujeres como buenas, sino que existen hombres buenos y malos, y existen también mujeres que pueden ser traicioneras. Eso también se va a desenvolver en esta trama. Resulta que las actuaciones son excelentes. Puedo decir, me gustó el vestuario, me gustó la escenografía, los protagonistas se ven muy hermosos, pero tiene la serie una parte negativa, o vamos a decir no muy favorable, que es que tiene demasiado relleno. Yo entiendo que entre lo que sucede en la serie, para alargarle el drama, le ponen chistes a estos rellenos, aunque la trama no avance, que funcionan. En este caso los chistes no funcionan, yo no me reí, pero
tenía una escenografía tan hermosa, tenía un patio tan resplandeciente, tenía áreas de las cuales la fotografía se veía muy bien, que eso me animó un poco más, porque de hecho es extraño ahora conseguir algunas producciones que sean de muy buena calidad. Sí, de hecho yo he visto dramas que hasta oscuros se ven, por lo cual uno no puede apreciar lo que está detrás. Tenemos la historia también de el villano. Tenemos al villano Woo Shan-yu, interpretado por Yu Hai-kiao, que me encanta. De verdad me sentí muy feliz de yo verlo la primera vez en la trama, porque no sabía que él estaba ahí. Fue una sorpresa a mí. De verdad las actuaciones de él son excelentes. En este caso él es el villano, que es el hipócrita que finge ser cariñoso. Es extraordinaria la forma en que él se quiere mostrar gentil y realmente tiene malicia por dentro. Pero eso se va a descubrir a lo largo del drama, donde vemos que él supuestamente tiene buenas intenciones con la protagonista, con Paner, y resulta que él simplemente quiere casarse para obtener mayor rango y de esa manera escalar políticamente y tenerla a ella como una concubina. Como a ella la consideran una paria, que es una persona de poco valor en el reino, resulta que entienden que lo mejor para ella es quedarse como concubina, y que eso de hecho sería un privilegio, porque se habla muchísimo en esta serie acerca de la división de las clases, de quién tiene más valor, de quién tiene menos valor. De hecho, al final eso se aclara, que se acaba en el reino de clasificar a las personas según su estatus. Y vemos también la lucha de poder, de cómo una persona pobre y sin poder es difícil que se case una persona con dinero. Y si se van a enamorar un oficial que sea de prestigio con una mujer desprestigiada, deberían mantenerlo oculto, porque entonces eso le puede traer problemas a su prestigio y hasta lo pueden denigrar. Esta parte la trabaja muy bien. ¿Qué pasa con Woo Shan-yu? Que al final las cosas no le salen como quiere. Él intenta degradar a Paner, de hecho hasta la manda a golpear para que ella se vaya, y ella decide que no, y él no sabía que ella tenía apoyo de un militar de alto rango ya, que a este nivel se habían enamorado. Y esa es la parte interesante. También me gustó mucho cuando la novia de Woo Shan, que la consideraban como una villana, que la consideraban como una mala persona, al contrario aboga por Paner, porque Paner de hecho en alguna ocasión la ayuda. Así podemos ver a lo largo del drama, que yo de hecho tuve que adelantar algunos capítulos porque estaba cansada de escuchar acerca de té, de comida, de restaurantes, de la lucha entre los comerciantes en una calle bastante concurrida por personas que por ahí pasan, de las discusiones de cuál sería la manera para poner un negocio. Eso estaba un poco interesante. No puedo decir que se habla de estudiar la zona antes de usted poner algún negocio, y esto fue algo que estas mujeres no planearon, porque de hecho hay una diferencia entre ser optimista a ser iluso, y ellas de hecho, aunque pudieron salir de las dificultades, se vieron muy mal económicamente en este negocio, que al final hasta le quebró. Hay otros personajes secundarios que aparecen mucho, pero para mí no tienen mucha importancia, porque la trama principal es el amor de Paner con su amado Gu Xianfan a través de la serie a Xin Jinshan. Me pareció interesante la parte donde dicen, por mejor música que tú seas, hay otros músicos que también son buenos. No piensas que vas a lograr el favor de un funcionario simplemente por tocar música. En ese ambiente todavía todo el tiempo ha existido que los que están en la farándula, los que están en el canto, en la actuación, en la música, tienen que acostarse con funcionarios para poder entonces obtener sus favores, y eso también se explica muy bien en la serie. Tiene 40 capítulos, debo decir que yo veía 4 y 5 capítulos diarios para poder terminarlo en más o menos una semana, porque me atrapó
pero también puedo decir que tuve que adelantar algunos capítulos porque era una redundancia de hablar de té, de comida, de restaurante y de negocio, y la trama principal que no avanzaba, de la traición del villano, del amor entre Paner y Gu Xianfan, y de cómo las personas del imperio necesitaban pelearse y conspirarse unos al otros para obtener el favor del rey, y cómo a la misma reina intentan envenenarla confabulándola para que ella también acepte algunas de las, para que algunos de estos funcionarios obtengan favores de la reina, porque de la emperatriz, porque esto se mueve así, de cómo se mueven los funcionarios en cuanto a los favores del rey, de cómo las prostitutas intentan también salir a camino de acuerdo a su astucia, de cómo las mujeres pueden emprender sus propios negocios según sus habilidades, y de cómo hay hombres que defienden su amor hasta el final, que en el caso de Gu Xianfan, por más que lo hirieron varias veces, por más que intentaron denigrarlo, por más que intentaron dañarlo, siempre hasta el final estuvo enamorado de su Paner, por lo cual lo convierte en una historia hermosa. Si ustedes, los que le gustan estas tramas fuertes, también hay muchas peleas, y donde les gustan las conspiraciones y estos amores así que se ven como inquebrantables, entonces yo le voy a recomendar esta trama. Ahora, si usted se aburre escuchando tanto de cosas, por ejemplo, de comida, de cosas del día a día, en cuestión de trabajo, de organización, tal vez podría llegar a aburrirse, porque tiene que atraparle a uno varias cosas, no solo la historia, sino también la ropa, lo hermoso que se ven los actores, la escenografía, vamos a decir, la decoración, lo hermosa que es, y todas esas cosas hacen una armonía para atraparlo a uno y entonces poder terminar la trama.